En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esas tres áreas de las que vamos a hablar, la primera es levantarnos en una oración guerrera que rompe tinieblas, arrebata las promesas de Dios. Amén. La segunda área, vamos a hablar de la intimidad que tenemos que tener con el Señor y conocer su perfecto amor. Y la tercera área es la adoración y la alabanza a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a hablar entonces de una oración guerrera, una intercesión guerrera, y vamos a hablar de la intimidad con Dios y de la adoración y la alabanza. Amén. La oración guerrera, la intercesión poderosa para romper tinieblas y arrebatar sus promesas en oración, resulta el arma más increíble de acuerdo que Dios tiene con sus hijos. Hay una ley espiritual, hay una manera como el Señor hace las cosas en la tierra. Amén. Y es cuando Él ha decidido que tiene que ser esos momentos donde su iglesia se pone de acuerdo con Él para jalar sus promesas en la tierra. Amén. Tú revisas en la palabra y no hay hechos tan gloriosos, ¿no? En realidad no hay ningún hecho, una acción de Dios de una manera evidente en la tierra, sin antes que se haya levantado personas en oración, personas que se han puesto en acuerdo con Dios. Y no tan solo, en muchos casos, no tan solo una oración de un día, de un momento, no, sino incluso fueron años de clamor y de pedirle al Señor que intervenga. Amén. Porque hay leyes espirituales y el Señor, ustedes saben que es justo y Él sigue esa manera. Y la forma que el Señor hace las cosas es a través de la oración. Amén. Juan 1, el versículo 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Y si tú lees este pasaje y lo meditas y lo estudias, te aseguro que vas a conocer al Señor mucho más de lo que ya has conocido hasta el día de hoy, ¿no? Dice: en el principio era el Verbo. Dice: el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios, por Él fueron hechas todas las cosas. Y dice: en Él estaba la vida. Amén. Si tú piensas que la muerte, incluso hasta física, era el plan de Dios inicial, para nosotros no lo era, porque en Él estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres, de todas las personas. Dice: la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Amén. Y dice: las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando oramos, estamos diciendo: Señor, revela tu luz. Amén. Y hacemos que la oscuridad y las tinieblas huyan. Porque estamos en un mundo, ¿no? Que si bien, ¿no?, el Señor ha venido a la tierra y nos mandó una comisión de poder, se puede decir, limpiar, de hacer caer potestades, hablando espiritualmente, potestades demoníacas. Todo el gobierno fue arrebatado. El momento que el Señor murió en la cruz, dice que fue hasta la región de los muertos, venció, ¿no? Y eso está en la Escritura. Venció al enemigo, le quitó las llaves del Hades.
todas las personas que estaban en ese lugar, ¿no? Obviamente en espíritu, dormidas aquí en la tierra, escucharon el Evangelio, vieron al Salvador y se fueron con él. Y dice que hubo además una tremenda entrada triunfal en el cielo de Cristo, vencedor con las llaves del Hades, y dice, haciendo de todos los demonios que estaban ahí un espectáculo público, los hizo desfilar delante de todos. Seguro los ángeles se reían, no sé, no, pero dice que era increíble. Y ahí es donde le dice el Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Y nosotros estamos en eso. Vemos a Jesús victorioso en la cruz. Vemos que Él realmente tiene un propósito, tiene un plan, y nuestra misión es hacer que esa luz resplandezca en el mundo. Y eso lo hablamos, eso lo logramos cuando oramos, cuando nos levantamos delante del Señor. Estamos hablando de una intercesión que comprende el tiempo que uno está viviendo y anda en acuerdo con Dios. Uno dice, ¿cuándo es tiempo para orar? ¿Cuándo es tiempo para interceder? ¿Cuándo es tiempo para levantarnos en oración? Ahora es el tiempo. Porque se tiene que levantar una generación en medio nuestro, en cada uno de nosotros, que entiende el tiempo. Decir, este no es un tiempo de estar pasivos, este no es un tiempo de dejar de orar, este no es un tiempo de dejarnos desactivar en el espíritu, este es un tiempo para estar en acuerdo con Dios. Y la única manera es que levantes tu voz en oración. En el mismo capítulo de Juan 1 se habla acerca de la intervención de Juan el Bautista, ¿no? El que está hablando es Juan el discípulo, no el que escribe, pero habla de Juan el Bautista. Y lo cierto es que sucedió algo grandioso con Juan el Bautista, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Acuérdense que Jesús marcó 2 etapas. Antes, un antiguo pacto, y Él da el inicio, dice, rompe el velo en 2, la separación que había entre Dios y los hombres, y se inicia una nueva etapa en la cual nosotros estamos viviendo, de gracia, donde se rompe ese velo. Pero para que ese suceso pase y se dé en la tierra, el Señor habló en profecías antiguamente, más de 500 años del nacimiento de Juan, sobre Juan el Bautista y lo que él iba a provocar en el Espíritu. Amén. Isaías 40, el versículo 3. Isaías 40, el versículo 3. Una voz clama. Entonces se comenzó a escuchar una voz en el cielo, una voz clama. Preparad en el desierto camino al Señor y allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado, ¿no? Dice, hay una voz que va a empezar a preparar, a allanar las sendas para que Jesús venga. Y dice, va a aplanar el camino. Si hay algún monte, va a ser rebajado. Si hay un terreno escabroso, va a ser aplanado, ¿no? Entonces dice, ¿para qué? Para que sea revelada la gloria del Señor. Está hablando de Jesús. Y dice, y toda carne, las personas que estaban ahí, a una lo van a ver. Amén. Amén. Dice, pues la boca del Señor ha hablado. Amén. Y aquí está otra vez esa voz. Versículo 6. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, Juan el Bautista, ¿qué he de clamar? O sea, ¿por qué voy a pedir? ¿Quieres que ore? ¿Pero por qué? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba.
sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Juan el Bautista estaba diciendo, en este mundo, en esta vida, no hay nada que valga la pena. Es hermoso por un momento como una flor, pero luego se marchita. Dice, la carne, o sea, habla de los seres humanos, el pueblo, todas las personas, todo es hierba. Séquese la hierba, marchítese la flor. Pero dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Juan vino al mundo con eso en su corazón. Por eso era que quizás Elizabeth, ¿no?, y Zacarías no entendían por qué Dios no les daba hijos, pero Dios estaba haciendo algo. Y el momento, el clamor que levantó Zacarías cuando se encuentra, dice, tu oración ha sido oída, Dios les va a dar un hijo, se va a llamar Juan, y le da todo lo que él iba a hacer. Pero ahí llega este hombre diciendo, en este mundo nada vale la pena, solo la palabra de Dios, solo permanece para siempre. Entonces, a partir de eso, él comienza a orar en el desierto y a preparar en oración la llegada del Señor Jesús. Y no se sabe desde qué momento él comenzó a orar, pero en un momento llegó, seguro le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Mamita, yo me voy al desierto, gracias por todo, yo me voy al desierto y voy a empezar a orar. Voy a empezar porque yo sé que va a venir la gloria de Dios y yo tengo que hacer algo. Entonces él se va y comprende que la vida en esta tierra era como la hierba que se seca. Mateo 3, el versículo 1, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que Juan se va al desierto y empieza a orar, empieza a clamar y logra tener, ¿por qué nos escribe su vestidura y su forma y lo que comía? Porque él hace que toda su vida pueda llegar a tener un estilo de vida de oración y ayuno. Él acomodó su vida y dijo, para mí el mundo es hierba que se seca, es flor que se marchita, solo su palabra permanece para siempre. Entonces yo voy a tener un estilo de vida, de oración, de clamor. Amén. Y yo voy a acomodar todo lo que soy para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Y dense cuenta que Juan no quería sobresalir, ¿no? Sino solo aparece como uno que ahí apareció en el desierto, ¿no? Que comenzó a hablar y la gente iba y escuchaba hablar acerca de Dios. Adoptó ese estilo de vida, de ayuno y oración. Y así pasó el tiempo. Fueron 6 meses de ministerio público y todo lo demás era orando. Y cuando ahí empezó a hablar a las personas y decirles, saben que va a venir el Mesías, hay uno que viene, que es más grande que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, y les dice, a él escuchen, y incluso reúne discípulos, empieza a bautizar a las personas, a preparar el camino para el ministerio del Señor Jesús. Y bueno, y pasa su vida de esa manera, ¿no? Ya cuando llega, y voy a invitarte a que te vayas hasta el capítulo 11 de Mateo, hasta el capítulo 11, dice el versículo 7, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, una persona inestable, loca quizás, una caña sacudida por el viento. No. Versículo 8. Mas, ¿qué salisteis a ver?
un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Versículo 9, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. 10. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Versículo 12 de Mateo 11. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. De ahí Jesús explica, ¿no? Pero el versículo 12, sé que tiene muchas interpretaciones, pero si relacionamos con el estilo de vida de oración de Juan el Bautista, se escucha, dicen los cielos, el reino de los cielos, dice, sufre violencia, ¿no? Y ahora, ¿qué clase de violencia? Que se comenzó a escuchar esa voz que clama en el desierto, que decía: Señor, el mundo es como hierba que se seca, es como flor que se marchita. Dios, revela tu gloria en la tierra. Hágase tu voluntad. Y se empieza a escuchar su voz, y era una oración tan ferviente que el cielo comenzó a moverse, a provocar algo en el espíritu. Amén. Y eso es lo que sucede cuando nosotros oramos. Y él dice, él es Elías, el que había de venir. Él tenía el manto de Elías, y vamos a hablar un poquito más adelante de Elías, ¿no? Pero acá Juan el Bautista estaba realmente arrebatando las promesas de Dios. Amén. Ahora, nosotros aquí en la tierra, en la historia de los avivamientos, has debido escuchar, si no te lo hago recuerdo, del avivamiento de Gales, por mano de un hombre llamado Evan Roberts, ¿no? Él desató el avivamiento mundial más grande con intercesión y un clamor completamente ferviente, ¿no? Si tú lees su historia es increíble, pero era la oración de este hombre que hizo que se desate el avivamiento de Gales más grande, que llegó hasta acá y en todo el mundo. También mencionamos a Kathryn Kuhlman, ¿no? Que su movimiento, el avivamiento que ella igual fue partícipe, fue a través de un movimiento de oración que ella lo llamaba la oración cambia las cosas, ¿no? Ella puso una carpa, porque en ese tiempo así funcionaban las iglesias, un letrero que dice la oración cambia las cosas, ¿no? Y ese es el eslogan. No sé si se ha centrado a los horarios de la casa de oración, del Zoom, y ahí está, ¿no? Igual ponemos la oración cambia las cosas. Entonces, al orar, y empezaban a creer, empezaban a rendirse delante de Dios, ¿no? Y se desató los milagros que se desataban a través de las reuniones de Kathryn Kuhlman, eran sanidades impresionantes. Cuando ya las personas no tenían ninguna esperanza de ser sanadas, Dios las sanaba. No sanaba a todos en su voluntad soberana, pero el número de personas que eran sanadas era impresionante. Ni hablar de otro avivamiento, Charles Finney, ¿no? Él acostumbraba a orar 4 horas diarias, ¿no? Era su estilo, decía, yo soy un hombre de Dios, tengo que orar por esa cantidad de tiempo, ¿no? Pero además de eso, en su equipo había un hombre dedicado por completo a orar antes que Charles predique. Entonces él oraba por 3 días, incluso enteros, por 2 semanas enteras. Se iba a una ciudad, él se iba 2 semanas antes, él estaba en el hotel, se encerraba y ahí empezaba a orar. Y decía, Señor, ten misericordia de estas personas. Empezaba, y después cuando venía Charles Finney, el terreno estaba preparado y él predicaba, y los avivamientos, las conversiones genuinas, no emocionales,
fueron registradas con el movimiento de Charles Finney. Impresionante, ¿no? Y lo que más conmueve mi corazón es el acuerdo que el ser humano puede tener con Dios para que cosas sucedan. Amén. Amén. 2 ejemplos que me llenan el corazón. El primero, Josué. Vean en tu Biblia a Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, el versículo 12. Josué 10, 12, ¿no? Dice, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, le habla al sol, a nuestro sol, al que nos alumbra todos los días: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Versículo 14 de Josué 10 dice, y esto tiene que conmover tu corazón: y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre. Amén. Porque el Señor peleó por Israel. Amén. Ahora tú me dices, Angie, ¿de verdad se ha parado la tierra? No, porque ahora se paró la tierra. Se paró la tierra. Científicamente comprobado por 23 horas y 40 minutos. Los otros 20 minutos se pararon cuando el rey Ezequiel le pidió una señal a Dios para que retroceda la sombra. Pero está científicamente comprobado, y lo puedes buscar en internet, puedes buscar de todas las fuentes, que a la Tierra, por alguna extraña razón, le falta un día de rotación. Pero nosotros sabemos, y está acá escrito. Amén. 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 Porque Dios escuchó a un hombre. ¿Cómo habrá sido esa oración? ¿Cuál habrá sido el corazón de Josué ese momento? No lo sé. Pero el punto es que esto nos tiene que inspirar para que oremos. Amén. Para que nos levantemos en oración, para que Dios haga cosas grandes en la tierra. Alguno dice, Angie, me cuesta. Y es cierto, nos cuesta. Y por eso nos identificamos con Elías. Santiago 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quiero invitarte a que creas que uno no tiene que ser perfecto. Elías era como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras, pero él fue oído por Dios. Amén. Él fue escuchado. Y lo cierto es que Dios quiere hacer cosas grandes. Amén. Quiere hacer cosas grandes en la tierra. Pero tenemos que levantarnos en oración. No te preocupes por los resultados, porque yo sé que quizás uno tiene cierta expectativa de conseguir cosas, ¿no? Es más, si tú eres una persona que el Señor todavía está tratando el área del control, ¿no? Especialmente en las mujeres, ¿no? Quiero esto a tal hora, este día, por esto y por esto, lo que ya tienes toda tu vida planeada, ¿no? Y queremos realmente que Dios se mueva. Pero no te preocupes por los resultados. Amén. Solo preocúpate en ponerte en acuerdo con Dios para que se haga su voluntad en la tierra. Amén. Amén. Pero hay que orar. ¿Cómo vas a aprender eso? La única manera es que te levantes en oración. Amén. Ahí vas a aprender.
y vas a aprender de una manera preciosa. Cuando tú vives un estilo de vida de oración, siempre delante de ti va a estar la voluntad de Dios. Y que Él hace las cosas como quiere y cuando quiere. Amén. Ana quizás se preguntaba, ¿por qué no me das un hijo? Su enemiga, ¿no? Penina tenía 1000 hijos y ella no tenía uno. Para ese tiempo para las mujeres era bien importante. No tenía ni un hijo. ¿Y es por qué Dios tardó? Porque Samuel tenía que nacer en un momento específico y en una situación específica. No era que Dios no la estaba escuchando. Pero después Dios hizo. Amén. Por eso es importante sumergirte en la segunda área importante que que te comenté al principio. En la intimidad con Él y conocer su amor. Amén. Amén. Juan 17, 22 al 23. Juan 17, 22 al 23. Versículo 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y esto es lo que quiero que se quede en tu corazón. Y que los amaste tal como me has amado a mí. O sea, hay un amor de Dios que todavía desconocemos. Si piensas que conoces un poquito de su amor, te aseguro que hay más. Si piensas que has conocido una cierta compasión de Dios, te aseguro que hay más. Y el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de su amor en nosotros. Si tú estás seguro de su amor, no vas a dudar de por qué Dios hace esto o no hace esto o hace esto otro. No vas a tener necesidad de nada. No es que ahora vas a vivir como Juan el Bautista y decir, ay, pero yo no tengo ese ministerio, ¿no? Especialmente de que no voy a decir, ¿cómo es eso? No te estoy hablando literalmente ser específico para Juan, sino que lo que rescatamos es que tengamos estilo y vida de oración. Amén. Amén. Ahora el Señor, yo tuve una experiencia antes para prepararme para el ministerio. Yo tuve una experiencia de intimidad con Dios, ¿no? Y gracias al Señor, yo pude por más o menos por unos 2 años enteros casi, ¿no? El Señor me habló como Juan, ¿no? Y me dijo, oración, oración. Y intimidad conmigo, ¿no? Y fue, y obviamente mi familia te lo va a certificar, tenía aproximadamente de 6 a 8 horas de oración. Y tú dices, pero ¿qué hacías tantas horas, no? Y eso es lo que me preguntan las personas, ¿no? De esas 6 horas, 4 horas lo que hacía era conocerlo, estar en intimidad con Dios, amarlo. ¿No? ¿A través cómo? ¿De qué manera? A través de una oración y de adoración. Y después las otras 2 me dedicaba a interceder con fuerza para que Dios haga su voluntad. Pero me dicen, ¿qué hacías? ¿Y por qué? ¿Podías estar haciendo otra cosa? Sí, pero el Señor me llamó así. Eso le puedes preguntar al Señor. Ahora, yo lo llevé de maravilla, ¿no? Ahora preguntarle a mi mamá, ¿no? A mis hermanas, ellos es otra cosa, no te lo van a decir, porque es duro a veces apoyar que tu hijo o tu hija te diga algo así, sabes que yo me dedico a Dios, es difícil, ¿no? Y eso ya es otra cosa, les contarán eso en otro momento, ¿no? Pero sí me apoyaron, ¿no? ¿Qué hacía? Pasar tiempo con Dios. Solo estaba con Él. Contemplar su belleza. Mirarlo como en la zarza ardiendo a través de la palabra.
Por eso a los que han podido pasar talleres de oración conmigo les enseño mucho a orar con la palabra, tomar la palabra y meditar en la palabra. Amarlo con la adoración como David. Y lo que más hacía, una de las cosas que más hacía era escucharlo. Decir, ya yo hablo mucho y tengo mucho que decir, pero he aprendido a escuchar, a discernir su voz. Y además a rendirme a su voluntad. Porque cuando estás delante de Dios te das cuenta que hay mucha Angie, muchos sueños, anhelos, metas, mucho de mi carácter. Pero el Señor, y vamos a hablar de eso en otro momento, que el Señor igual quiere que podamos hablar de esto, es que en realidad el Señor no necesita nuestros dones ni nuestros talentos. Él necesita en su servicio gente crucificada, muerta, completamente, porque solo es la única manera que Dios puede obrar. Entonces en ese tiempo rendirse delante de Dios, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Incomprensible, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a vivir? Uno empieza a preguntar todo eso porque era un momento que un joven se pregunta esas cosas, ¿sí o no? Te preguntas, es lógico, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a hacer? Pero el Señor me llevó específicamente en ese tiempo, ¿no? El punto es de que nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Amén. Y es por eso que tenemos que velar y orar para poder rendirnos. Bien. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Y este es el secreto de la vida cristiana. Amén. 41 de Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor estaba a punto de ser crucificado y él le decía: Señor, si es que por algo tú puedes venir a salvarme, que yo no lo quiero hacer, lo del tema de la cruz, no lo voy a hacer. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, ahí dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué sucede con la oración? Hasta que no tú creas en ti un hábito, tienes que morir y crucificar la carne. ¿No? Ahora, ¿cómo se hace eso? Es orar cuando no quieres hacerlo, cuando no sientas hacerlo. Orar aunque no sientas y aunque no quieras. Así tengas tiempo o no tengas tiempo, decide cosas en tu vida. Ponte un horario que tú puedas facilitar. Tienes 24 horas al día y tienes que saber administrarlo. Tanto en descansar, en pasar tiempo con la familia, pero tienes que tener una hora. Amén. Y tienes que decirle: Señor, y aunque no quieras, y lo voy a hacer de lunes a domingo. Ahora, quizás el domingo varía un poco porque estamos en el culto, puede ser. Y un sábado que te tomes de descanso, puede ser. Pero de lunes a viernes, tienes que morir al deseo de no querer orar, o de no poder, o de no desear. Esa es la carne que nos dice no. ¿Por qué? Porque te estás ocupado, tienes que hacer muchas cosas, etc. Entonces, lo que tú tienes que hacer es orar y buscar a Dios aunque no quieras hacerlo. Eso va a formar un hábito en ti. No te va a gustar mucho al principio. El hábito te va a sostener y te va a enseñar a no andar en emociones, sino en convicciones. Porque nosotros andamos en la vida por emociones, si siento o no siento. Entonces, y toda nuestra vida a veces es emocional. No duramos en un trabajo, no duramos en una relación,
no duramos, todo lo tenemos emociones, porque no nos manejamos con las emociones, con lo que sentimos, y no por convicciones. Pero este hábito va a hacer que tú puedas moverte por convicción y no por emoción. Este hábito de pasar tiempo con Dios, a la larga, si supera los 21 días, va a hacer que se convierta en un deleite. Porque Dios lo va a hacer. Te va a enamorar. Te va a atraer. Y yo te invito a que parte del tiempo que pases con Dios, en tu tiempo de formar un hábito, le digas: Señor, atráeme. Muéstrame tu amor. Muéstrame que la vida es como hierba que se seca y flor que se marchita. Enamora mi vida, que quiera hacerlo. Eso se va a convertir en un deleite. Hacer algo por deleite es lo mejor que puedes hacer. Porque resulta que ahora las cosas de Dios se van a volver en tu deleite. Y es lo más hermoso que vas a experimentar. Lo vas a hacer sin que nadie te obligue. No lo vas a hacer sin querer ser visto. No vas a querer ni siquiera que nadie te vea. Lo harás porque quieres. Y dirás: ay de mí si no lo hago. Vas a decir: yo soy la que voy a sufrir más. No busco a Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua. Pero hay que generar. Primero crucifica. Si no eres hábil en eso. Forma un hábito. Y pídele a Dios que te dé deleite. Amén. Amén. Poco a poco el deleite se va a convertir en pasión extrema. Y nada, especialmente ninguna tribulación, te va a quitar esa pasión por Dios. Cuando el deleite es mucho, se va a convertir en la pasión de tu vida. Amén. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor. Ahora acá entramos, ¿no?, en la tercera parte, la adoración y la alabanza. En una próxima predica vamos a hablar de eso, porque es increíble la música, la adoración y lo que te va a ayudar, porque tiene un sentido espiritual, pero están ligados a eso. Amén. Amén. Y yo voy a invitarte a que tú le digas: Señor, hoy me quiero ir diciendo: tengo que hacer un estilo, tengo que crear en mí un estilo y vida de oración. Porque hay cosas que quieres hacer, y no solo en el mundo, en Bolivia, en cosas quizás que nosotros las vemos grandes o fuera de nuestro alcance, sino en tu diario vivir. Amén. Amén. O sea, no sabes lo increíble, y yo quisiera que llegue un momento en que, y yo estoy segura que va a ser así, que tú te despiertes una mañana con todo que el Señor te haya hablado durante la noche, y ya sepas lo que tienes que hacer. Y sepas algunas advertencias que Dios te da. Decir: no, cuidado, no vayas a hacer esto. Cuidado, porque Él nos va cuidando, nos va enseñando. Que tengas intimidad, que hables con Dios como si fuera un amigo, una amiga. Amén. Que hables, le digas: Señor, realmente tú eres todo para mí. Amén. Amén. Y tengas una relación personal con Dios. Una relación personal con Él. Que tú le hables y Él te responda. Acuérdate del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Amén. Yo le exaltaré, lo libraré, estaré con Él en la angustia. Invocaré, me invocará mi nombre, me invocará y yo le voy a responder. Porque Dios quiere esa relación contigo. No algo seco, una religión que uno carga como una mochila. No como algo que está fuera de tu alcance, o ves y dices: esto es para personas espirituales. Porque no, es para personas débiles, como Elías. Y era como nosotros, con las mismas luchas, con los mismos temores, con lo mismo que uno pueda luchar en esta vida. Pero el Señor quiere realmente que tú te levantes. Amén. Y dile: Señor, ayúdame a formar un hábito. Ese hábito que se vuelve el deleite en mi vida. Y eso que se vuelva finalmente una pasión. Y así en el cielo
van a decir el clamor con el espíritu de Juan, con el espíritu de Elías, otra vez, Dios, haz tu voluntad. Dios, venga tu reino a este lugar. Y no solamente en intercesión, necesito que se levanten en intimidad personas que escuchan a Dios, personas que aman a Dios, personas que están realmente y completamente involucradas. Amén. Así que pongámonos de pie.